Vamos a ver ahora eso del marketing con SEM. ¿Qué significaría Search Engine Marketing? Esto es una forma en la cual nosotros vamos a posicionar también nuestro sitio web. Es muy similar al SEO. La única diferencia es que nosotros tenemos que pagar precisamente para que exista dicho posicionamiento. Si nosotros nos centramos acá, serían según esta definición, el SEM serían los resultados de las búsquedas que los usuarios de las plataformas digitales obtienen al escribir el tipo de palabra clave que está relacionada, los cuales aparecen gracias a que estas empresas pagan a las plataformas como Google para promover dicho sitio web, siendo el que más paga el primero en aparecer. Aunque no siempre es así, pero por lo general, si hacemos nosotros unas pujas, ponemos más dinero respecto a dicha palabra, podemos obtener los primeros resultados. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo no he hecho un posicionamiento SEO orgánico para que automáticamente, según la palabra clave que vaya a poner en este instante aquí, vaya a aparecer, entonces puedo forzarlo y puedo hacer que aparezca porque estoy pagando. Entonces puedo poner, por ejemplo, acá Hoteles Cochabamba y ahora simplemente voy a dar Enter y veamos que acá dice anuncio. Esta persona que dice 45 hoteles en Cochabamba está pagando para que aparezca esta primera opción y lo trata de hacer Google lo más similar posible a estos resultados orgánicos que tenemos acá en la parte de abajo. Esto, por ejemplo, los 30 mejores hoteles. Esto no es pagado, esto es orgánico, con el esfuerzo, con muchos meses de trabajo e incluso muchos años de trabajo, logran que estén en los primeros puestos. Pero estos de acá que me aparecen a la primera está en un recuadro verde, dice anuncio. Este también dice aquí anuncio, anuncio. Acá también dice anuncio. Entonces todos estos han pagado. Probablemente esta página, la primera que nos aparece, esté mejor posicionado en base a todos estos que han pagado, porque tal vez porque esté pagando mucho más dinero que otras empresas, e incluso muchas otras empresas más han puesto, pero no aparece en este lugar porque probablemente la forma en la cual están procediendo no es la más adecuada. En este caso, en el primer resultado, si está, es probablemente porque su página está bien estructurado, las palabras claves están muy correctas, están pagando mucho más dinero para que aparezca en la parte superior y todo lo demás. Entonces, esto es a través de Google AdWords estarían pagando para que aparezca en estos lugares sus resultados. Claro que si dejan de pagar ya no va a aparecer. En sí no ayuda al SEO, suelen comentar, pero lo que sí ayuda es a que tengamos resultados inmediatos. Entonces, de eso se trata el SEM, de tener resultados inmediatos siempre y cuando nosotros paguemos. Como marketing digital, no solamente podríamos nosotros hacer SEO, sino también SEM. Podríamos aumentar el potencial de nuestras campañas pagando precisamente una determinada cantidad. Eso es muy fácil a través de Google AdWords y es muy rápido realmente. Entonces, en cuestión de horas ya nuestros resultados estarían presentes. Las palabras que utilizamos aquí, por ejemplo, hoteles Cochabamba, o cualquier otra palabra que utilicemos, acá podemos poner fábrica de calzados o de zapatos, acá en Bolivia. Entonces, siempre nos aparecen algunos que en este caso, como es muy genérico con estas palabras, no nos está apareciendo, nadie ha pujado, nadie ha puesto dinero para que aparezcan los primeros resultados. Estos son orgánicos SEO, no hay nada de SEM. Pero si pongo y si yo quiero, por ejemplo, taxis en La Paz, Bolivia, entonces probablemente alguien se haya animado aquí, pero en este momento no encontramos ninguno. Pero si pongo, por ejemplo, hosting a Bolivia, acá sí hay uno que dice anuncio, acá otro anuncio y aquí también anuncio. Entonces estas tres personas de acá están pagando para que aparezca lógicamente en primer momento su sitio web. Aquí tendríamos uno que es a nivel mundial bastante grande. GoDaddy está pagando porque aparezca hosting pero en Bolivia. Esto es a nivel mundial, esta página de GoDaddy. Tendremos otros acá también, los 10 mejores hosting está pagando, acá dice anuncio.
y este otro. Veamos que hemos indicado que no solamente de SEM tendríamos nosotros que hacer la campaña, sino también de SEO. Ambos tendríamos que hacer para tener excelentes resultados. Veamos acá que dice anuncio esto y sería webhosting.com.bo. Como dice anuncio, esto es SEM, están pagando. Si ingreso haciendo con la tecla control y clic con el botón izquierdo del ratón en Google Chrome, puedo abrir en una nueva pestaña y vemos que aquí tendríamos entonces su campaña de este caso de SEM ha funcionado, me ha enviado a paquetes de hosting precisamente. Entonces yo puedo aquí adquirir uno de los paquetes para que nuestro sitio web esté precisamente en online. Necesitamos un hosting, hemos indicado, y un dominio. Eso nos ofrece. Pero aparte de lo que está pagando, en la parte de abajo tendríamos también el posicionamiento orgánico. Voy a hacer con la tecla control y clic con el botón izquierdo del ratón y apreciamos acá que también ha optado por los dos. Tanto es la misma página en sí, a la misma pertenece, pero ha optado tanto por una estrategia de SEO como de SEM. Aquí estaría el de SEM en esta parte donde dice anuncio y en la parte de abajo de SEO. Por lo tanto, ha optado por ambos. No significa que uno sea mejor que otro, significa que tendremos que utilizar el más adecuado para nuestro negocio. Si queremos resultados inmediatos, entonces optamos por el SEM, porque sin esfuerzo va a aparecer, pero también el costo es superior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la palabra clave en SEO, el número de palabras claves que se usan es muy limitado. No podemos poner una gran cantidad de palabras clave. En este caso, Hosting Bolivia, por ejemplo, estaríamos utilizando 2 palabras y no podríamos poner muchas otras palabras. Si quiero posicionar, por ejemplo, dominios web, entonces aparte no podría poner esto de dominios. Entonces puedo poner así o dominios web nada más. Entonces vemos que tendremos mucha competencia. Otros como GoDaddy acá también está posicionando inmediatamente tanto como hemos visto hosting como dominio. Pero acá, por ejemplo, en SEO nos hemos encontrado con la limitante de que no podemos poner simultáneamente muchas palabras claves. Pero como estoy pagando en SEM, sí puedo poner el número ilimitado de palabras que yo quiera. Entonces puedo posicionar de diferentes maneras. Luego, en cuanto al SEO, el coste es precisamente fijo porque de todos modos, aunque yo no vaya a pagar, me ha costado mucho esfuerzo durante muchos meses posicionar esas palabras clave dentro de mi sitio web para que me encuentren en Google. Sin embargo, acá en el SEM el coste es variado. Significa que según las pujas o lo que yo vaya a invertir va a aparecer. Mientras más invierto, más prioridad me va a dar a mi empresa. Luego el tiempo, los resultados lógicamente se obtienen a mediano y largo plazo. Como hemos indicado, después de muchos meses y años, recién vamos a tener buenos resultados siempre y cuando nuestro contenido sea adecuado en base a las palabras clave que vayamos a elegir para posicionarnos. Sin embargo, con las palabras claves del SEM, esto se obtiene resultados inmediatos. Si yo en Google AdWords publico, acá puedo venir, puedo buscar Google AdWords. Entonces yo simplemente ingreso, incluso a lo extraño acá, lo irónico es que la misma empresa Google está promocionando Google. Entonces está promocionando a sí mismo. Pero no importa si ingresamos aquí e incluso aquí. Cualquiera de los dos da lo mismo. Pertenece a Google propiamente. Entonces yo puedo crear una campaña, puedo comenzar y ahí incluso me da muchas ayudas. Está utilizando sus propias técnicas que nos indica para mejorar las ventas. Como vemos acá, nos da una serie de opciones. Podríamos aprender mucho de la tecnología de Google y de la forma en la cual trabaja. Acá vemos, podemos tener acceso inmediato para el asesoramiento totalmente personalizado. Entonces nos dice acá que podríamos proceder, crear una campaña y pagamos así de fácil. Entonces dice que lo podemos registrar ahora mismo y crear una campaña para que nos aparezcan los primeros puestos o resultados en su buscador Google.
Entonces el tiempo, si en cuestión de horas ya podría estar, o en cuestión de minutos, e incluso ya disponible nuestro enlace, nuestro posicionamiento, como estos que dice aquí con la palabra anuncio. Antes era mucho más notorio esto de anuncios. Se han dado cuenta que la gente no hacía mucho clic porque decía anuncio, pero en la actualidad lo han tratado de disimular, lo han tratado de hacer creer que esto es un posicionamiento orgánico no pagado, pero acá con un pequeño resalte de llamado anuncio entre unas líneas, entre un recuadro. Entonces ya sabemos nosotros que es AdSense, pero como podemos ver, de todos modos la gente va a ingresar sí o sí. Entonces tiene muchos más resultados inmediatos. Acá, en cuanto a la flexibilidad, por ejemplo, el SEO es poco flexible, los cambios no se aplican rápidamente, con el tiempo recién se nota los cambios que vayamos o las mejoras que vayamos a hacer en nuestro sitio web para el posicionamiento. O en el caso del SEM es mucho más flexible, los cambios son efectivos y de forma inmediata. Si yo ingresando acá estoy haciendo creando una cuenta, una campaña publicitaria en Google AdWords, entonces si me equivoco puedo acceder nuevamente a mi campaña y corregir las palabras, y en cuestión de minutos otra vez ya va a estar bien. Luego, en cuanto al CTR, no olvidemos esto. Más adelante vamos a ver detalladamente qué es esto, pero generalmente hace referencia cuando nosotros hacemos clic en un enlace y a la vez cuántas impresiones ha tenido dicho enlace. Vamos a especificar más adelante esto del CTR. Pero respecto al SEO, por ejemplo, en el CTR, en las primeras posiciones puede alcanzar tasas de clic superiores al 30%. Generalmente se maneja en porcentajes esto del CTR. En cuanto al SEM, por ejemplo, existe una alta tasa de clics para los primeros 4 resultados. Entonces es mucho más efectivo pagar si queremos que hagan clics, o si nosotros vamos a hacer un embudo directamente donde nos envíen por ejemplo, a recuperar datos o a llenar formularios o a hacer una compra específica. Entonces vamos a tener mejores resultados si pagamos. En cuanto a los contenidos, por ejemplo, en SEO se valora la calidad, la relevancia y la extensión de los textos. Ante todo, nos exige Google que tengamos excelente contenido, muy buena redacción y todo ello de nuestro contenido, de nuestros textos, con imágenes y apreciando los videos, todo ello. Sin embargo, en el SEM los textos deben tener un enfoque más comercial, no hacemos unos textos más genéricos. Por ejemplo, nos interesaría que envíen al index de nuestro sitio web, a la parte principal, a la página principal de nuestro sitio web. Nos interesa que nos lleve precisamente a un lugar concreto. O sea, nos interesa la conversión. Directamente nos puede llevar a la adquisición de un producto, al área donde está el producto en cuestión, o nos puede llevar directamente a un formulario de contactos, a un formulario para recabar datos, o cosas así, directo al grano. Sin embargo, con referencia al contenido del SEO, necesitamos posicionar unos términos un poquito más genéricos, más fáciles de encontrar y con contenido mucho más de calidad. Claro, aunque sea comercial, de todos modos, no va orientado tanto al área comercial, tanto al área de ventas. En cuanto al SEM, porque estamos pagando directamente, queremos resultados. En cuanto a la visibilidad, por ejemplo, en SEO no se puede garantizar alcanzar los primeros puestos, e incluso cuando recién nos contratan siempre tenemos que especificar a nuestros clientes que por más bueno que sea la campaña, no siempre se garantiza 100% que un determinado tiempo, por ejemplo en 3-4 meses, vayamos a estar entre los primeros lugares de visibilidad, ya que también uno de los factores dependientes, hemos dicho en el SEO, es la antigüedad que tenga una página y la calidad de contenido que tenga nuestra competencia. Entonces es difícil garantizar que aparezcan los primeros resultados según las palabras clave que nosotros hayamos elegido para que aparezca nuestro sitio web. En cuanto al SEM, es posible aparecer en los primeros resultados desde el primer momento al instante que nosotros vayamos a pagar, e incluso si pagamos más vamos a tener muchas más ventajas sobre la competencia. Entonces es instantáneo, en cuestión de minutos vamos a estar en los primeros lugares. Sin embargo, en SEO probablemente tardemos un año y más para que aparezcan en los primeros lugares.
En cuanto al ranking, por ejemplo, no hay grandes fluctuaciones en la posición que se ocupa en el ranking de resultados. Significa que como hemos hecho un posicionamiento a largo plazo, vamos a tratar de mantener eso por muchísimo tiempo. Sin embargo, en el SEM, ah, el, las posiciones siempre varían y se puede lograr fácilmente un resultado más óptimo porque estamos pagando. En cuanto a la medición, es un poquito más complejo en la medición debido al Node Probit acá, una forma en la cual nosotros no tenemos resultados inmediatos a través de una analítica como tal, pero aún así es muy buena la analítica que nos ofrece Google Analytics, y podríamos también tener esa medición, pero la medición es mucho más directa, mucho más rápida si pagamos a través del SEM, ya que existe según el coste que nosotros hemos tenido, incluso el retorno de inversión también podríamos calcularlo. Así que cada uno, tanto el SEO como el SEM, tienen sus ventajas y desventajas. Pero si nosotros combinamos en nuestra campaña de marketing, probablemente tengamos más éxito con nuestra campaña si los dos lo utilizamos simultáneamente. Claro que hemos dicho que el SEO es a largo plazo, el SEM es inmediato, es más orientado a lo comercial, a la venta, directamente al grano. Sin embargo, el SEO vamos a tener que tener mucha paciencia, vamos a hacer mucho esfuerzo para lograr los primeros resultados. El SEM también tiene otras ventajas. Por ejemplo, en el SEM se aportará desde el primer minuto. Significa que desde el primer minuto que nosotros vayamos a invertir, ya vamos a tener ese aporte, ya vamos a tener ese tráfico de personas a nuestro sitio web, al área donde queremos comercializar algún producto en cuestión o servicio, y vamos a tener eso a corto plazo, va a ser muy rápido. También va a ser fácilmente medible eso del SEM a través de Google Analytics. También nos va a permitir llegar a una gran cantidad de usuarios de manera muy rápida y concreta. También, si las campañas están bien optimizadas, permitirá recuperar la inversión de manera muy rápida, muy en corto tiempo. Y igualmente es de vida muy corta, que esto del SEM es de vida corta, esto del SEM, porque cuando se nos acabe el presupuesto ya no va a aparecer el resultado. Nosotros decidimos cuánto queremos invertir y en qué tiempo se va a distribuir esa inversión. Entonces, si se acaba rápido nuestro presupuesto, por lo tanto, también vamos a tener resultados más rápidos porque vamos a tener más visitas. Otra de las ventajas es instantáneo, estamos recalcando eso porque es sumamente importante, al igual que otras en los cuales podríamos, por ejemplo, centrarnos en la visibilidad. Eso nos va a permitir a nosotros, esto del SEM, la visibilidad a la marca va a ser de forma muy efectiva. Nuestro público objetivo tendrá la facilidad de encontrarnos de manera mucho más rápida nuestros productos o servicios. También la difusión de la empresa al target que nos interesa va a ser también directo. Por el mismo camino podremos encontrar la segmentación, ya que nosotros estamos pagando, vamos a decidir a qué área concreta nosotros queremos llegar, cuál es el público objetivo a que queremos llegar. Entonces la segmentación al momento de crear una campaña de SEM va a ser muy rápida. No olvidemos que esto de las campañas no solamente ahora está presente en Google AdWords, sino también en Facebook Ads. Hemos dicho que Facebook está pisando muy fuerte, y también esas publicidades que aparecen en Facebook, y no solamente en el área principal donde todos ven sus noticias, sino también en el área del videos, en el área de sus historias. Ahí también nos aparece la publicidad, y si nosotros pujamos en una palabra determinada, nos va a aparecer de manera muy rápida. Y la segmentación es tan concreta de Facebook y de Google que realmente es asombroso. Ni siquiera vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, porque directamente nos dice a qué región va a ir dirigido, cuánto vamos a invertir, entre qué edades, cuáles son sus intereses de esas personas. O sea, realmente la segmentación se hace en cuestión de segundos, a diferencia del marketing tradicional, que la segmentación realmente era muy complicado y muy complejo y muy costoso. Otra de las cosas sería la monitorización, que sería prácticamente monitorizar la parte donde nosotros vayamos a hacer las analíticas para saber cómo está funcionando, si está yendo de acuerdo a nuestro presupuesto, si tenemos ese retorno de inversión. Todo eso también es muy beneficioso
porque si nosotros no vemos esto, no vamos a saber si realmente ha valido la pena o no invertir en lo que sería SEM. También tendremos otras ventajas muy claras y precisas, al igual que unas desventajas. Por ejemplo, entre las ventajas del SEM es que es rápido y se puede dar a conocer a gran escala. Podemos también posicionar tantas palabras como queramos. Podemos decidir a qué parte de nuestro sitio web queremos que dirija esa palabra clave que va a aparecer. Esto de acá, de nosotros, vamos a ver acá. Si buscamos, por ejemplo, aquí dice anuncio, cuando hago clic aquí directamente me va a llevar a un área concreta. Yo cuando esté creando la campaña me va a llevar a esa área concreta. Acá dice anuncio, anuncio. Cuando haga clic yo decido exactamente a qué parte de mi página va a ir. Entonces en SEO no podemos hacer eso, va a depender de Google. También los resultados son de fácil medición, la rentabilidad es a corto plazo, podemos elegir también el mensaje que queremos que aparezca en los buscadores, se puede segmentar el tráfico, también no influye ni en los contenidos de la web ni en su estructura y gracias al SEM se puede competir, la competición se hace mucho más sencilla por más que las empresas con las que vamos a competir, nuestra competencia sea muy grande, igual nosotros invertimos más y si hacemos una campaña adecuada podremos tener resultados igual de grandes. Entonces tendríamos que tener en cuenta eso. Entre las desventajas generalmente es que depende mucho de la puja por palabra clave, que suele ser muy cara. Y en el momento de dejar de invertir, lógicamente va a desaparecer nuestro anuncio y requerimos tiempo y esfuerzo necesario para analizar de manera constante los resultados a través de lo que es la analítica y las visitas van en función de la inversión. Mientras más invertimos, más vamos a tener resultados inmediatos. Todo esto del SEM podríamos utilizar a través de diferentes estrategias. Por ejemplo, crear una buena estructura de la campaña. Tenemos que saber, tenemos que planificar cómo va a ser el SEM, a qué sitio va a ir, si va a ser ese embudo de conversión, por ejemplo, exactamente a qué área nos va a llevar o a qué producto o qué palabra queremos posicionar. Tenemos que analizar eso. Luego tenemos que seleccionar las palabras claves más relevantes para nuestra campaña. Tendremos que elegir cuál se va a acomodar más. Si estamos vendiendo, por ejemplo, unas poleras para niños con unos estampados de superhéroes, de Marvel, cosas así, necesitaríamos aclarar cuál serían los más adecuados. Existe lo que es, por ejemplo, Google Trends acá y nos va a permitir, puedo acceder al mismo. Vemos las actuales tendencias en el mundo. Taylor Swift, por ejemplo, actualmente están siendo muy buscado esta palabra, al igual que Copa Mundial de Fútbol, ha sido muy buscado en estos últimos 7 días. Y también acá por subregión en 2004, fútbol y todo ello. Entonces existen también los trending topics, pero acá lo que nos interesa ante todo serían las palabras claves que estarían de moda. Por ejemplo, si quiero hotel en Bolivia, entonces vemos acá el término hotel en Bolivia y aquí me van a dar una serie de alternativas. Por ejemplo, el término acá, si han buscado o no han buscado, me dice que no tiene suficientes datos para mostrar. Podría poner acá otras palabras. Por ejemplo, voy a poner hoteles en Barcelona. Entonces acá ya me indica, como vemos, todas las características de esa palabra, si es conveniente o no. Acá tendríamos esto. Principalmente han puesto hoteles en esta región, Cataluña, también en las islas acá, Baleares y muchos otros más. Entonces podríamos nosotros refinar cómo queremos precisamente las palabras, en dónde está teniendo influencia, de qué manera y la cantidad de precisamente de búsquedas o cosas así, cuáles son la forma en la cual nosotros vamos a ir invirtiendo en la palabra. Significa que si algo es bastante usado, una palabra, acá por ejemplo, entonces podríamos nosotros aprovechar esa palabra. Pero como dijimos, mientras más competencia exista, más caro nos va a parecer a nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las palabras que más están buscando. Por lo tanto, tenemos que hacer ese análisis. No podemos lanzar una campaña y directamente con una palabra al azar tratar de posicionar en el SEM.
Luego también tendremos que experimentar con la rotación de anuncios. Ponemos lógicamente un anuncio y no olvidemos que no solamente va a aparecer en la parte principal de los resultados, sino también dentro de las páginas, gracias a Google AdWords, dentro de las páginas aparecen anuncios. Ahí también nosotros podríamos publicitar y saber dónde queremos que aparezca. Por ejemplo, si pongo ropa para niños, si alguna página concretamente tiene acá, por ejemplo esto, puedo ingresar y en algunas páginas precisamente aparecen anuncios en la parte superior izquierda o derecha y aprovechar en relación al área donde estarían inmerso la publicidad. Entonces, si es una página de ropa, probablemente nos convenga a nosotros publicitar ahí, y es Google el que se va a encargar de decidir en qué parte va a aparecer y en qué parte no. Entonces tenemos que tener concretamente esa idea. Muy bien. Entonces también tenemos que optimizarlo a través del testeo. Ya sabemos cómo funciona esto. Tendremos que ver también nuestro landing page, nuestra página de aterrizaje, si está funcionando adecuadamente. También separar las campañas de búsqueda y de contenido. Entonces también es muy importante ello, o sea, manejar tanto SEM como SEO. Y lógicamente que tendremos que adaptar nuestras campañas para dispositivos móviles. Hemos recalcado muchas veces que incluso ahora acceden a internet más por celulares que por una computadora de escritorio. También deberíamos preparar una estrategia de posicionamiento y pujas para saber cuál de ellos nos conviene y, como siempre hemos indicado, evaluar los resultados de toda nuestra campaña SEM. Entonces, mediante estas estrategias nosotros podríamos tener un excelente resultado.